Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso y aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Viernes 12 de abril 2024. Y aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan en Matatán, El Rosario, Sinaloa. Víctor, ahora nos vamos a dar un brinco. Te diste la vuelta, te detuviste en el centro y vas otra vez al sur. Tú al norte no quieres mirar. No, claro que sí, no, ya. Parafraseando la canción. Grandes amigos. Sí, lo sé. Pero vamos, pero ya vendrá. Tienes muy buenas amistades en el norte. Se te quiere mucho allá, ¿verdad? Sí. Verdad. A todos, la verdad es que en todo el estado estado. De los Mochis sí. Tiene una gran audiencia también Línea Directa. No, sí. Ahí nació. En el norte, luego se amplió a todo el estado. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy viernes, que ahora sí, se les agradece doble y pueden hacer lo que quieran. Saludos. Después del programa, por favor. Sí. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Buenos días, los abrazo con afecto, muchachos, compañeros de la mesa, chicos de la producción, el abrazo para todos ustedes por esa eficiencia que demuestran al trabajar en esta empresa. Y le mando un afectuoso saludo y un abrazo a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, amigo. Sí. Sabemos que hay muchísima gente conectada con nosotros. Y nosotros muy agradecidos por ello, en verdad. Muchas gracias por continuar ampliando la audiencia en redes sociales, compartiendo estos contenidos, esta transmisión en vivo de Línea Directa con sus contactos, con sus conocidos. Y bueno, vámonos rápidamente al tema. La reforma de AMLO en materia de pensiones, la iniciativa de reforma a las pensiones que busca, hay que decirlo, tiene un propósito muy justificado, nada más que hay que ver si se puede, cuánto tiempo duraría este esquema que está planteando el presidente en su iniciativa para dignificar las pensiones de los trabajadores mexicanos. Abrimos la mesa, Jesús. Sí, yo creo que esta es una de las iniciativas que se inscriben entre lo justo y lo correcto. O sea, es injusto que una persona que durante toda su vida ha trabajado, pagó sus aportaciones, puede llegar solamente al 30% de pensión de todo aquello que estuvo aportando o de todo aquello que estuvo poniendo en manos de un fondo para su retiro, ¿no? Eso es por un lado. No es el caso de todos los trabajadores mexicanos. Yo creo que aquí nos lleva una gran reflexión de cómo está el trabajo en México. Uh-huh. Esta iniciativa en particular va para de 5 a 9 millones de mexicanos trabajadores que estarán en un esquema de pensión como el que podría darse para que se vayan con el 100% de su trabajo o un mínimo garantizado de 17,000 y tantos pesos mensuales. Esa es como la propuesta. Que es el promedio, ¿no? Que es el promedio de la... Registrado ante el IMSS. Para eso tendría que haber una serie de aportaciones del gobierno, ¿no? Una serie de aportaciones patronales, pero extrañamente no se configuran aportaciones del trabajador, que creo debieran ser los primeros interesados en poder entrar en este esquema de participación para poder tener una mejor cantidad de dinero para tu retiro. Entonces, partiendo de esto, creo que es una iniciativa interesante, justa. El propio Instituto Mexicano para la Competitividad dice que el esquema de pensiones actual no es el óptimo, aunque tampoco dicen que este nuevo esquema pudiera ser el mejor para solucionar un problema que se tiene ahí, que es con cuánto se retiran los mexicanos trabajadores. Están llegando varias preguntas, ahorita vamos a ir rápidamente con las preguntas de la audiencia. Hay mucho interés en el tema de las pensiones. Son muchos los trabajadores que reciben una pensión insuficiente, en algunos casos raquítica, por ello es que se está generando esta discusión. Juan, vamos contigo. Sí, bueno, primero que nada vamos a comenzar explicando qué es esto, ¿no? Mi opinión personal, si está bien o está mal, será en la segunda opinión, en la segunda participación. La primera es, ¿qué es lo que está planteando el presidente? Lo que el presidente plantea es, sí lo dijo bien Jesús, llevar al 100% de la pensión para un trabajador que se retira. Ahora, del último salario. El último salario, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que plantea esta reforma?
se plantea crear un fondo para financiar todo eso, porque se necesitan alrededor de casi 1 billón de pesos para poderlo hacer al año. No es de un único pago. Al año hay que ponerle 1 billón de pesos. Entonces, el gobierno... Billón, con B, billón, con sí, B sí, grande, poquito. con B grande. O sea, 1 millón de millones. millones. De millones. Al año, no es en una sola exhibición, es al año. Está claro. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer para conseguir ese dinero? Entonces, esta reforma busca conseguir ese dinero. Lo que plantea es, hay que hacer un fondo de pensiones del bienestar, así le llaman, para ahí cobrar, porque hay 0 pesos para conseguir ese billón de pesos. Entonces, lo primero es, dice el presidente, hay ahí unos fondos que cuando la gente llega a 75 años, no los cobra. No los cobra por lo que sea, porque se les olvidó que tenía Afore, no sabían que tenía Afore, se murieron, lo que sea. Y ahí quedaron. ¿Cuánto hay ahí? Ahí hay 60,000, entre 40 y 60 es lo que habla, ¿no? O sea, repito, necesitamos 1 millón de millones y solamente tenemos 60,000. Para hacerlo más entendible, es como si necesitáramos 1 millón de pesos y solamente encontramos 60,000 pesos. Pero eso es cada año. Repito, este año, esto lo que están encontrando es una vez, en una única acción. Entonces, tomar esos 60,000 pesos, para ponerlo, repito, más entendible, para no ser 1 millón de millones, esos 60,000 pesos, y hacer ese fondo. Y además subirle las utilidades del Tren Maya, las utilidades de Mexicana, sumarlos a ese fondo para tratar de compensar eso. Básicamente esa es la reforma. Los ingresos del instituto para devolver al pueblo lo robado, que tampoco es mucho. Pero bueno, lo que quiero nomás dejar esto claro. No van por la reforma. Ustedes saben que soy un crítico durísimo de este gobierno, solamente decir que no van por las Afores. Esta reforma no van por las Afores. Bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema. Nomás, es que quiero explicar que es una gran mentira. No van por las Afores. ¿Qué es lo que van? Van por todas aquellas personas que no cobraron sus pensiones y quiere tomarlas el gobierno. Ojo, esto representa nada más el 0.6, del 0.6 al 2%, más o menos ahí está. De lo que hay en todas las Afores, solamente irían entre el 0.6 y el 2%. Voy con Armando. Qué bueno que comentas y aclaras eso, Juan, porque aquí Mari Núñez, y creo que es una gran preocupación, porque por ahí en un programa de noticias dice que escuchó que el conductor dijo que van a agarrar el dinero de los trabajadores que tienen en las Afores para este programa de gobierno. No es así. Ahorita vamos a entrar en detalles porque es muy importante que tenga usted la información. Pero bueno, completamos primera vuelta de la mesa, Armando. Sí, es una reforma de ley propuesta por Morena del sistema de pensiones, la ley del sistema de pensiones, para efectos de crear, Juan dice, bueno, pues, el fondo de bienestar. Él le llama el fondo compensatorio. El fondo compensatorio que permite incrementar, según los cálculos, las cuentas que hacen, permitiría incrementar los montos que cobrarán los trabajadores afectados por la reforma de 1997. Ese es el fondo. Y dice el presidente que ahí la cifra, pues no se sabe, son entre 40 y 60 mil millones de pesos lo que hay por dinero de Afores no reclamados. Entonces, aquí sí... ¿Quiénes son los que no? Ahí te voy, a ver, sí. Precisamente. Sí. Yo tengo mis preguntas al respecto. A ver, ¿quiénes no reclamaron los 40,000 o más millones de pesos? ¿Y por qué no los reclamaron? Momento ahí. Porque... Para contestar la pregunta, para irnos en orden, Sí, porque esto que estás claro. planteando es muy importante, porque ha generado mucha incertidumbre. Pero, tú planteaste una pregunta. Adelante. ¿Tiene alguien una respuesta? Sí, ¿quiénes son? A ver, ¿Por qué no los ¿quiénes cobran? son? Ahora, hay que entenderlo. Es menos del 1%. O sea, vamos, está dentro de los márgenes Sí, pero normales. ¿quiénes son los que no cobraron? ¿Quién se murió? Sí. Quien se murió y ahí quedó y nadie lo cobró. Quien no sabe que tiene un Afore. Porque hay gente que no sabe que tiene un Afore Bueno, y ahí ahí voy. está. Ahorita voy contigo. Sí, y la tercera es personas que decidieron no cobrarlo porque quieren que siga generando utilidades Bien, y ganancias. ahí Son está. los tres. Bueno, Tú espero que no me preguntabas. vuelvas a arrebatar Es que la tú palabra. preguntaste, Sí, sí, Armando, sí. y la pregunta es importante, Ok, y la respuesta era Ok. necesaria. ¿Por qué los trabajadores no reclamaron ese dinero? ¿Por qué? Y ahí van las preguntas que se desgranan de esta primera. Tengo varias preguntas, pero déjame plantearlas todas y luego vemos. ¿Por qué nadie les ha informado a estas gentes o a sus familias que cuentan con una cantidad de dinero importante en su cuenta de retiro? ¿Quién o quiénes, ahí está lo que me respondieron ahorita, son los responsables de no haber informado con responsabilidad a los beneficiarios de ese dinero producto de sus ahorros? Claro que ellos tienen los datos, las autoridades, los que manejan estas cuentas, los administradores de los Afores, tienen los datos precisos
concretos para informar a la gente, decirles, señores, ustedes tienen una cuenta aquí de su aforo, del señor que murió, a decirle a la viuda o al viudo o a los hijos, a quien tenga, porque hay gente que tiene derechos por ese dinero. Entonces ese dinero no está perdido. Ahí está, lo que están perdidos son los dueños, curiosamente. Perdón, si no lo reclamaste está perdido. Sí, bueno, Víctor, Si no pero lo ¿por qué no reclamaste? se le informa? Tiene que tener la obligación moral, jurídica de informarle a la familia, al señor. Usted, señor, por ignorancia, por lo que quiera, tiene usted un fondo. Te llegan cobros, eso sí, te localizan para cobrarte cuando hayan unas fallas, unas faltas, inmediatamente. ¿Por qué no te localizan para decirte, señor, usted tiene un dinero aquí que es suyo, producto de su esfuerzo de muchos años de trabajo? Bien, Jesús. La idea es pensar cómo hacemos algo más justo para que todos reciban algo mejor en el futuro, pero que tampoco se cargue la mano a los que pagamos impuestos, ¿no? Ahora, porque, por ejemplo, sí, ¿no? perdón, Hay muchos Jesús. millones de mexicanos. Sí, perdón, Jesús. Es que aquí Armando comentaba algo y me mandaron una liga para responder un asunto muy importante. Solo tienen derecho a un fondo de pensiones de una persona que muere, su esposa Y sus hijos. o concubina, incluso así dice, ¿no? Sí, concubina. O hijos menores de 16 años. De 16, Menores de 16 años. Ya los mayores no pueden cobrar ese dinero. Entonces hay ¿Qué dinero. hombre de 70 o 80 años tiene un hijo de 16 años? Bueno, así está la ley, mi estimado Es Armando. Hay que- tramposa la ley. ¿Alguno habrá? Es la ley, punto. O sea, no sé si sea tramposa o no, es la ley. Pero la esposa generalmente sí. Perdón, se Jesús, queda con la era esposa. importante aclarar eso. Sí, decía, ¿cómo llegamos a un esquema justo en donde la participación sea de 3? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que el gobierno aporte una parte, el patrón aporte una parte y el trabajador aporte una parte? Porque nosotros, los que no estamos en ningún esquema de pensión, que somos varios millones de mexicanos, pagamos impuestos y nosotros nos tenemos que proveer nuestro propio futuro. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nosotros cuando estemos en una edad para ya no poder trabajar? Es asunto de nosotros, los que estamos con actividad física, con actividad empresarial, los que somos trabajadores por temporal o contratos. Hay Ese es muchos otro mexicanos- sector. Ese es otro sector. Sí. Solamente estamos hablando de 5 a 9 millones de mexicanos que están en el empleo formal, que están cotizando, que están dentro de un esquema de pensión, que están dentro de un, ¿cómo te puedo decir? De una seguridad social, ¿no? Para el retiro. Ok, yo creo que lo más justo es que ellos también le aporten. ¿Hace cuánto que no los que están en un esquema de pensión le aportan ellos mismos para el seguro? Es una cosa A ver, ¿qué de es, ahorro qué- para el qué es futuro. aportarle? Aportarle es que en tu Afore puedes recibir dinero de tu propio ingreso. Si uno decide no gastarse 500 pesos, los puede ir a aportar para el futuro y le va a dar algún tipo de rendimiento. O sea, ¿no? le depositas a de tu tu cuenta. propio dinero. Así Sí. es, el patrón te está poniendo una parte que va del 3% al 11%, dependiendo cuánto sumas ganes, y después el gobierno pone otra parte también para tener una mejor pensión para el retiro, pero tú también puedes aportar. Es decir, Sí. tomar conciencia de que el futuro, pues para vivirlo mejor tienes que echarle de una vez ahorita que estás trabajando y que estás, pues que te está yendo Para que un aspires poquito a una buena como dice pensión. la canción, Sí. porque no todo es este tiempo, amigo. Sí. ¿No? El tiempo también cobrará factura. Entonces, si ponemos este esquema, donde no nada más es una cosa de dos, de la parte del patrón y de la parte del gobierno, y también asumimos nuestra responsabilidad para el futuro, Sí. pues creo que podemos tener un esquema de pensión más justo en donde le aportemos los tres. Sí, ¿no? estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿es una decisión personal? Sí, ahorras o no ahorras es tu decisión. Hay personas que dicen, yo vivo al día, man, de todos modos no vamos a morir. Pues sí, pero resulta que llegaste a los 70 años, ¿sí? Y pensando así no tienes un solo 5. Este es el problema. Y lo que está planteando el presidente López Obrador es una pensión completa con el último salario del trabajador. Que actualmente, ¿qué porcentaje le recibe de la pensión, Juan? ¿Tú sabes? Andaba como pegándole al 40 con la nueva ley que entró el año pasado, se nos olvida O sea, que si yo- tu sueldo es de 10,000 pesos, al momento de retirarte, la pensión te queda como en 4, El 40. 60% del salario. Es que- Entre Depende. 4 y 6,000 Oye, pesos. es que déjeme terminar. Sí. Era como decía Jesús, el 40. Con la modificación que se dio en el 22, subió al 60%. Es lo que decía Armando, Se entonces, llama la tasa sí. de reemplazo. Por eso, pero a ver, Ok. nada más, Bueno, 10,000 para pesos de todos. sueldo, perdón, nada más para Seis. ponerlo Sí, así, sí, ¿no? Pero es seis. importante 6,000 vas a tener. meterle 6,000, te Sí, retiras con ojo. 6,000. Pero la OCDE tiene un promedio de 70, tampoco llegan al 100%. Sí. Son 4 países nada más los que llegan al 100%, y uno de ellos, por ejemplo, es Dinamarca. Sin embargo, Dinamarca, casi el 60% de tu ingreso se va
a las pensiones y a pagar tus Seguro social. Entonces, hay que ver esos países que llegan al 100%, por qué están llegando al 100%, que repito, son 4 o 5 de la OCDE, Colombia por ahí anda, Dinamarca y Noruega también por ahí anda. Ahora, ya quiero explicar un poquito el por qué no se me hace una buena idea. Voy a poner Noruega que casi le pega al 100%. ¿Sabían ustedes que los fondos de retiro de Noruega están invertidos en iniciativa privada mexicana? Y aquí lo que queremos es tomar dinero de iniciativa privada para metérselo al gobierno. O sea, en Noruega, que dan más dinero por el retiro, agarran el dinero, lo están trayendo a México a invertirlos en empresas privadas para que les dé rendimientos y allá puedan cobrarlo. Aquí lo que estamos haciendo es al revés. ¿Lo invierten en bolsa? Sí, en la bolsa de valor y en algunos fondos que ahorita te digo en qué exactamente, hasta nombre de empresas y todo. Los fondos noruegos y daneses que se retiran al 100% están trayendo su dinero a México. Y aquí estamos al revés. Queremos sacarle el dinero de las Afores, que son fondos privados, para llevarlos al gobierno. Por eso digo que es una mala idea. La idea de llevarlo al 100% es buena. Los cómo lo están haciendo no es lo adecuado. Repito, los países que sí lo están logrando van en el sentido inverso a lo que estamos haciendo en México. Bien, vamos a ir a una pausa. Tenemos algunas preguntas. Nos quedamos con Armando en el turno. Estamos hablando de la reforma de pensiones que plantea el presidente López Obrador, porque muchos trabajadores no saben con cuánto se van a retirar. Si creen que van a recibir el mismo salario, no es así. Van a recibir, si acaso, el 60% del último salario que tengan registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, los que están registrados. Entonces, esta reforma lo que está buscando es incrementar la pensión para los trabajadores. El cómo y si es viable, ahí está la discusión. Vamos, y hay muchas preguntas aquí. Vamos a la pausa, rápidamente regresamos. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, aquí nos quedamos. Nos dice el señor Luis Navidad. Saludos, señor Luis. ¿Cómo saber si el familiar fallecido, ¿sí?, tenía Afore? ¿Y cuál es, dice, qué tipo de Afore es? Porque muchos ni siquiera están enterados. Puede preguntar al Instituto Mexicano del Seguro Social también, alguno de los primeros interesados, ¿no? Que es la lista de personas beneficiarias. En su caso, ese es el caso de su mamá, pues es beneficiaria. Sí, los hijos ya son mayores de 16 años, incluso algunos ya están casados, supongo. Ella laboraba en una institución educativa. ¿Pero cuántos casos así, Armando? Muchos. No, hay muchísimos casos. Pues ahí está la cantidad. Para crear este proyecto de pensión que pretende López Obrador, sí nos parece muy poco dinero, porque se necesita un monto mucho mayor para el mundo de pensionados que tendría que contemplar. Pero si nos vamos al número de personas para que tienen 40,000 o más millones de pesos ahí en fondos, ahora sí que vamos a decir perdidos, porque pues, mucha gente ni siquiera sabe que tienen ese dinero ahí. Pero yo insisto en el mismo punto, porque es muy importante para mí, mi punto de vista, que los Afores tienen que informarle a la gente, los administradores de esos fondos. Ahora, va a ser, de acuerdo a la iniciativa, si se aprueba esta iniciativa de López Obrador, este fondo compensatorio que va a recoger, a absorber todos esos miles de millones de pesos, va a ser manejado por el Banco de México. Va a ser el nuevo administrador de ese recurso. ¿Por qué? Porque dice el presidente que no podemos permitir que los administradores, los diversos Afores, estén absorbiendo y estén negociando, jineteando ese mundo de dinero, creando millones de pesos para su beneficio personal, a través de intereses y a través de pues son empresas. Ah, claro, a eso se dedican. Claro, a eso se dedican. Pero mientras nadie te reclame, pues encantados de la vida ellos. Por eso, yo sí, ahí sí veo justo yo este nuevo fondo compensatorio que pretende absorber estos Afores, y ojalá que una vez ya
canalizado hacia el Banco de México, pues les informen a la gente, a los familiares que están ahí, a los que tengan derecho. Muchos ya prescribieron y no van a Aclarar tener eso. derecho. La iniciativa no contempla eso, es quitarle el dinero a los privados y que lo maneje el gobierno, no regresarlo. ¿Ah? La iniciativa, hay que aclararlo. No, Podemos sí. estar de acuerdo o no. No, sí, Lo que ellos contempla. quieren es Es lo que agarrarse, planteamos. quitar el dinero de los privados y yo gobierno manejarlo, no regresarlo. Bien, Jesús. Sí, entonces ahí yo creo que empiezas a darte cuenta de la dimensión del problema, ¿no? Porque en México, trabajadores somos 61 millones de mexicanos. Y esta iniciativa es para 6 a 9 millones de mexicanos, nada más. Sí, los que están registrados con un trabajo salario formal y un más salario, bajo sí. que el promedio. Así es. Sí. No, y además, Víctor, algo bien importante. Para poder acabalar al final de tu periodo laboral, Sí. 17 mil pesos aproximadamente, pues, el equivalente en UMAS, y que puedas tener como este retiro digno, como le dice el presidente. Nada más que sigue siendo solo para un sector de la población, ¿no? Y ahorita te daré una lista o diré una lista de cosas en las que si no estás metido en eso, ni te preocupes porque no es para ti, ni te preocupes porque no va a venir para ti. Y esa es la gran mayoría de los trabajadores mexicanos que no están en un esquema como este, porque desafortunadamente la informalidad está por encima de la formalidad. Y esto pudiera ser que la gente se preocupe para estar entonces en el empleo formal, Víctor. Bueno, a ver, Juan. Repito, hay que aclarar los números, es menos del 1%. Sí. O sea, tampoco que no sea, no hay que tomarlo paranoia. No van por tus afores, es el 1% que dentro de los márgenes estadísticos es bajísimo, es más allá de ¿A qué te marginal. refieres? A ver, ¿Qué es lo que estás aclarando? que de lo que quiere tomar el gobierno, esos 60 mil millones de pesos, es el 1% de los montos de los afores o menos del 1%. Repito, es márgenes. O sea, no van por el dinero de tus No, hombre. fondos de ahorro. Y pues. básicamente los que no han Bien. reclamado son muy Ahí vamos, pocos. vamos O sea, ahí. no es la... Estamos de regreso en la mesa de análisis, estamos hablando de la propuesta de reforma en materia de pensiones del presidente López Obrador, que busca hacerle justicia a los trabajadores que menos pensión reciben. Acá nos comenta Dalia Azucena Martínez, que además le agradezco mucho porque ha estado aquí con nosotros en el programa, es la jefa de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, pues sabe bastante sobre este tema. Y nos dice, también tienen derecho los hijos hasta los 25 años, siempre que sigan estudiando en el sistema educativo nacional. Qué buena aclaración. Son muy pocos los casos, pero bueno. O con discapacidad, no importa la edad, hasta que fallezca, tienen derecho a heredar la pensión. Los padres tienen derecho siempre y cuando no existan cónyuge o hijos con derechos, los padres del trabajador, que puede ser por fallecimiento, ¿no? También una persona muere y la pregunta es, ¿y a quién le queda la pensión? Muchas gracias Dalia Azucena Martínez, muy amable. Nos quedamos contigo, Armando. Sí, mira, esta iniciativa, pues ya lo hemos dicho, lo hemos repetido aquí esta mañana. Que pretende ese fondo compensatorio con dinero, dice de la subcuenta de retiro. Y ahí contempla cesantía en edad avanzada por vejez del IMSS y de la subcuenta de vivienda del Infonavit no cobrados en 10 años y que se encuentran prescritos. Entonces este fondo compensatorio, ya lo dije yo anteriormente, sería manejado por el Banco de México. Y ahí sí, pues bueno, habría que ver la pretensión esencial, cuál es lo que se quiere. Que los nuevos pensionados lo hagan con el salario completo. Sí, así es. Con el salario completo con que se vaya a retirar y no sea con el porcentaje que lo hace actualmente. Dice el presidente que esta iniciativa de Morena beneficiaría, en este caso, a 26 millones de mexicanos que empezaron a cotizar en julio de 1988. Mismos que no alcanzarán pensión según él, aunque trabajen después de los 64 años Bien. de edad. Ricardo García dice, imagínense, saludos a la mesa, gracias. ¿Cuántos millones de trabajadores, al igual en las Afores, que muchos de ellos no eligen la Afore, ni siquiera saben que tienen Afore, dice que tienen dinero? Así está también el Infonavit, dice cuántos derechohabientes no ejercen su crédito y toda su vida
laboral estuvieron cotizando, ¿dónde queda todo ese dinero? Pues ahí está, en esa Digo, cuenta. no son tantos porque es menos del Nada más me 1%. toca. Pues es menos del 1%, efectivamente, sí. Aclarando el tema, hay mucha desinformación en ese sentido. Jesús. Sí, mire, pero a ver, si usted no tiene patrón, no se preocupe porque no es para usted. Si usted no tiene empleo formal, no se preocupe porque no es para usted. Si usted trabajó, pero ya no es un asalariado, no se preocupe porque no es para usted. Si no tiene las semanas cotizadas, que son 750 en este momento, o 1000, como dice la reforma del 2020, la reforma del 2021, pues tampoco se preocupe porque no es para usted. Es solamente para un grupo de personas que no acabalará en ese tiempo la pensión mínima y que se están quedando con el menor. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que el planteamiento laboral del mexicano hacia el futuro es que cada vez habrá menos empleos formales y lo más difícil de todo es que habrá también más personas que estén fuera de los esquemas donde puedas tener una pensión, donde cada uno se habrá de ver por el futuro a cómo le vaya yendo, a cómo lo puede ir generando, porque desafortunadamente el número de empleos formales en el país no está avanzando a la par del mercado laboral. En México hay muchos millones de trabajadores más fuera de este esquema que los que sí. Entonces lo que decimos nosotros, los que estamos fuera de estos esquemas, es decir, hagamos lo justo, porque a nosotros nos está costando pagar muchos impuestos para que todos los demás tengan un esquema digno de pensión. No creo que no podamos entender que no debemos ser los que cargamos la base tributaria, aquellos que terminen pagando por cuestiones que creo deben también ser de justicia laboral, pero vistos por ellos mismos. Y no están considerados en ese esquema, pues se están planteando. Javier Carrillo dice, pues excelente tema, dice, hay que considerar también que no solo hay cuentas inactivas de trabajadores de 70 años o más, hay también muchos trabajadores que están dentro del mundo activo laboral, están activos pero dejaron de cotizar al IMSS o al ISSSTE, y esas cuentas también están dentro de lo que se considera como inactivas. Sí, que eventualmente quedan ahí, pero repito, es que es menos del 1%, o sea, tampoco hay que magnificar el que no hay muchas cuentas, es menos del 1%, hay que entenderlo, darle su justa dimensión. Y ahorita decía Jesús de los que no contribuyen, los que sí. Las pensiones no contributivas en México es del 25%, las contributivas son del 75%. ¿Qué significa esto? Que solamente el 25% no le pone nada, le pone el gobierno y el patrón, ellos no ponen nada. El otro 75% sí, es la enorme mayoría los que sí le están poniendo. De los 2 billones de pesos al año que paga México de su presupuesto, México tiene 7 billones de pesos de presupuesto, 2 son para pensiones. De ese tamaño es el monstruo de las pensiones. Y de ese, repito, el 75% sí le ponen, el otro 25% ahí sí no. Todo le tenemos que poner para esos. Y yo sigo insistiendo, nada más, la meta está bien, llegar al 100%, perfecto. Ahí está Dinamarca, Noruega le anda acercando. Pero ¿cómo le hacen ellos? ¿Cómo le están haciendo? Le mandé ahí, está muy chiquito para ver. Pero, por ejemplo, aquí Noruega tiene cerca de 30,000 millones de pesos. Invertidos de allá, el dinero de los noruegos, de los jubilados noruegos, lo tienen invertido aquí en empresas mexicanas, no en el gobierno mexicano. Lo que está haciendo nuestro gobierno es tomar 40,000, entre 40 y 60,000 millones de pesos, sacarlo de las empresas privadas para llevarlo a administrar el gobierno. Decía Armando, es que se lo va a regresar. No, el gobierno quiere regresárselo, el gobierno lo va a tomar ellos para empezar ahí a crear un fondo. Pero eso es lo que no me gusta, el camino que están tomando. ¿Por qué no seguimos el camino de los que sí llegan al 100%? ¿Por qué no seguimos esos caminos? Aquí nos dice Williams Navidad, de hecho el Banco de México ya administra los recursos de los trabajadores por lo menos un año en la cuenta concentradora. Luego las asigna a una Afore, la de mayor rendimiento. Ese es el procedimiento. Gracias, Williams. También acá Luis Enrique Ruiz dice, hay financieras que aunque cobran caro, pero sí te aumentan la pensión. A ver. Haciendo tu propia aportación. Sí, es que es importante que pienses en el futuro y que busques un esquema que te permita ir haciendo un ahorro, como bien lo comentas, Jesús. Acá nos dice, tiene toda la razón Armando, y voy contigo, Armando. Así como hay campañas de gobierno para aportar a las Afores, no he visto una que informe cómo cobrar. Si tienes... O en dónde está tu Afore, si no sabes. Exactamente. Una campaña de orientación, como comentabas Armando hace un momento. Nos dice que él fue trabajador del gobierno del estado hace ya varios años y modificaron la ley de pensiones en esta administración
no le dieron un peso, cuando le dieron de baja, pues tuvo que ahorita presentar una demanda, dice, hace más de 7 años ese asunto por ahí. Armando. Vista desde la justicia, desde el ámbito de la justicia social, es muy atractiva esta reforma. Es atractiva porque actualmente los trabajadores se pensionan con el 60% del salario y esta reforma pretende que sea con el 100% del salario al momento del retiro. Y aquí es donde entra el problema, pues, porque el presidente dice, quieren politizar mis adversarios políticos, quieren llevar el tema electoral, esta situación, dicen, nos están acusando de que que vamos a decomisar los afores, les vamos a robar a la gente. No es así. El presidente dice que lo que quieren ellos es que los administradores de los afores dejen de estarse enriqueciendo aún más con el manejo. Él, de acuerdo a las cuentas que saca el presidente, dice que por concepto del cobro por comisión por el manejo de los afores, los administradores, son cifras del presidente, han obtenido un estimado de 150,000 millones de pesos en el manejo extraordinario por comisiones, por todo lo que tú quieras, negociaciones que hacen con el dinero de estos afores. Y bueno, él dice que ya existe, o que nos aclaren esa persona del IMSS, dice que asegura que la iniciativa ya hay un ordenamiento para que el IMSS regrese esas cuentas a los dueños, pero que no hay, el IMSS ha hecho caso omiso, dice el presidente. Yo no sé si existe ese mandamiento legal que dice, bien, pero bueno, tendrían que decirlo las autoridades del IMSS, ¿no? Estamos cerrando, Jesús. Sí, ¿qué va a pasar con el otro casi 31, 32 millones de mexicanos que no tienen la oportunidad de tener ningún esquema de afore o de pensión y lo tiene que verificar, lo tiene que valer, o cada quien se tiene que hacerlo valer por sí? Es justo que los trabajadores no se queden con... Es más, hay algunos dicen el 40, hay algunos registrados que se quedaron con el 30. Puede por ser, algún tipo de modalidad que estuvieron. Hay otras opciones, ¿eh? Entonces, hay otras opciones. Sí, entonces yo creo que esto es interesante. Cada uno tendría que ver para el futuro cómo quiere pues terminar sus días laborales, ¿no? Creo que es justo que las personas reciban el 100% de su trabajo, de su último empleo, pero creo también que es justo que los que deben de aportar buena parte para ello sean también los propios trabajadores en una mayor condición de equidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, te digo, los que están fuera de esos esquemas, al final terminamos pagando también las pensiones de otros, porque los impuestos no sean, esto se va para tal cosa, no, se va directo a la bolsa y de la bolsa se reparte para todo. Y la verdad es que es injusto pensar que la gran mayoría de los mexicanos que no tienen una posibilidad de tener una afore porque están fuera del esquema de trabajo formalizado como vienen en estos institutos, pues se tenga que cargar precisamente por aquellos que sí están, ¿no? Eso es, Juan, cerramos. Sí, yo pienso exactamente ahí, Jesús, por eso hablo de los esquemas que está manejando el gobierno para alcanzar, repito, la meta es honorable, qué bueno aspirar. ¿Cómo quiere llegar a eso? Creo que es en el sentido contrario. Va a cargarle más los impuestos a los que pagan impuestos. Los que no están en los esquemas de pensiones, pues la van a tener que sufrir y pagarle a otros que sí. Creo yo que, insisto, en su momento cuando se quitaron fue porque entendieron que el presupuesto no podía dar para eso, para el 100%. Hay que comprometer a los trabajadores a que le pongan más, a los empleadores también, el gobierno también. Y necesitamos 1 billón de pesos al año, no en única ocasión, al año. Y solamente está poniendo el gobierno, que no es dinero de él, 60,000 millones de pesos de algo que no es de ellos. Entonces estamos lejísimos. Y por cierto, me dicen, y tienen razón, aquí saludos a mi papá que me dice, me aclara, que el salario final no es el último que tuviste, es el promedio de los últimos 5. Hay promedio. El promedio de los últimos 5 años. Buen dato. Entonces, es importante saberlo, ¿no? Eso es. Fíjate que aquí el Linceo Armienta nos envió una información oficial del IMSS y dice a octubre de 2023 es el dato más actual que se tiene. El IMSS tiene registrados más de 22 millones de trabajadores. El 87%, el 86% sí, son permanentes. El 13% son eventuales. Es el registro oficial del IMSS. Hay gente que trabajó 15 días nada más y tiene un afuera ahí. Se nos va el tiempo. Cerramos, Armando. Bueno, yo me quedo con estos números. Hay 40,000 millones de pesos o más en cuentas no reclamadas y 26 millones de trabajadores
que son propietarios de ese dinero. Sí. ¿Por qué no se les informa a esa gente? Son los dueños legítimos. El gobierno tiene los datos, direcciones y todas las condiciones Bien. para localizarlos y decirles, señores, aquí está Bien. su dinero. A ver, ¿Por aquí qué te no lo dicen hacen? algo, Jesús, Sí, lo perdón. dice el señor Joaquín Sí. Mesa. Bueno, A no, ver, escucho. es que ya nos vamos, ¿verdad? Ya, sí. A ver, así de salida. Es una pregunta. ¿Que de dónde sacaste el dato de esos de entre 6 y 9 millones de trabajadores El IMCO, que mencionas? El IMCO ¿Sí? lo comenta el IMCO en una entrevista donde dice cuáles serían los primeros trabajadores mexicanos. El Instituto Mexicano de para la competitividad, Ok. que además te digo, está parcialmente de acuerdo en los cambios. Igual que creo que los que estamos en la mesa decimos, Sí. está bien que se llegue al 100%, pero hay que ver bien de fondo de dónde se va a sacar. Y dice el señor Joaquín Mesa, dice, no sufran, existen planes para el retiro, para aquellos que no aportan a la Afore y son deducibles para las personas que trabajan de manera independiente. Hay Así muy de que buenos planes. Hay una opción también Hay que para ver. no sufrir, ¿no? Vamos a seguir con este tema en la medida en que se avance la discusión de esta iniciativa del presidente López Obrador en materia de pensiones. Nos vamos, Jesús, gracias. Buen día. Juan, Armando, muchas Gracias, gracias. Víctor. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, a todo el Estado, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea directa.